Las noticias de la semana cobran vida. Prepárense para un recorrido informativo y un profundo análisis político. Hoy, con la directora del programa, Juanita Guzmán, y con el productor, Paolo Arengas. Hola, ¿qué tal a toda mi gente linda, mi gente bien bella de Venga y le cuento? Siento que ha pasado una eternidad sin estar con ustedes hablando de estas noticias que nos acompañan en la política colombiana. Vamos a darle paso a David. David, ¿cómo vas? Hola Juanita, buenos días para ti, buenos días para todos ustedes. Efectivamente ha pasado mucho tiempo, pero venimos cargados con varias noticias para todos ustedes, mucho movimiento político, regresa una sección que es muy querida por todos ustedes también y además vamos a estar hablando de lo que puede ser el sonajero de las precandidaturas / candidaturas presidenciales, porque esta semana tuvo ya sus primeros puntapiés bonitos. Así que no olviden desde ya, por favor, compartir, dejar su comentario, dejar su like en nuestras redes sociales y obviamente pues invitar a la conversación a sus demás amigos y comunidades en lo que será esta nueva emisión de Venga y le cuento. Claro que sí, David, y nos vamos con el recuento de nuestras noticias. Bueno, tendremos el regreso en esta oportunidad de nuestro programa de La Pasarela del Poder, así que ustedes atentos porque ya en un momentico tenemos Pasarela del Poder. Boleta de liberación para Álvaro Uribe. ¿Qué fue lo que pasó? Y el caso, el giro del caso que apenas en las últimas horas tuvo un drástico cambio, ya les vamos a estar explicando el porqué y lo que puede pasar. Vamos a estar hablando también del traslado de Doña Epa, de Nayelis Barrera, más conocida como Epa Colombia, y ustedes la ven, muy sonriente, muy contenta por su traslado. También vamos a estar hablando del atentado, lamentable atentado que se presentó en la ciudad del Valle, la capital del Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, el impacto y la medida que ha tomado el Estado en estas últimas horas, donde también tuvimos un consejo de seguridad en la Sultana del Valle. Renuncia y condena, porque el general Palomino también tuvo su aparición o reaparición, en este caso, la comunidad, y ustedes ven el famoso anillo, el general Palomino, y obviamente pues el por qué va a estar siendo investigado nuevamente. El pastor que no es pastor, que sí es pastor, Alfredo Saade. ¿Qué pasó con Saade? Ahora pues vuelve y aparece, y ahí están Benedetti y Laura Sarabia pues también preguntándose lo mismo que yo. Ya les vamos a estar detallando. A nivel internacional vamos a estar hablando, antes de tocar el tema internacional, vamos a estar tocando qué pasa con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, nuevas coimas, temas y detalles que vamos a estar tocando. Saavedra, la búsqueda que está pasando también ordenada por el gobierno. A nivel internacional tendremos que estar hablando de la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump, que se ha desarrollado pues en las últimas horas y que obviamente pues también tuvo una especie de lobby de parte de algunos países, y a su vez complementando eso Trump y Venezuela, porque en Venezuela están aprendiendo karate de unas maneras bastante particulares, pero Trump quiere piterear todo el tema del narcotráfico, de hecho que ya se dieron las primeras incautaciones y eso les vamos a estar hablando. Y por último, nos unimos a la búsqueda de Valeria Afanador. Seguimos con Valeria Afanador también, Sofía Pérez, Ailín Sofía Pérez y Valeria Afanador, quienes ahora pues reciben la circular de Interpol para adelantar y acelerar el proceso de su búsqueda. Seguimos atentos a lo que puede pasar con estas dos chicas que han pues detenido la escena en este momento, pues no solamente en la ciudad de Bogotá, sino también en la región, velando justamente por esa búsqueda. Eso es todo, venga, le cuento ya, conéctese, comparta, dejen su like. Bienvenidos y bienvenidas a la pasarela donde no brillan lentejuelas sino egos políticos. Aquí desfilan quienes quieren gobernar Colombia, aunque algunos ya parecen modelos de repetición. Que arranque el show. Clara López,
la eterna candidata multicolor. Ha pasado por más bandos que un balón en clásico bogotano. Fue uribista por encargo, estrella del polo, vicepresidenta fallida y ahora ficha de los unitarios. Si la política fuera reality, Clara sería la concursante que nunca gana, pero siempre logra que le inviten a otra temporada. Esta vez, ¿si es la buena o la próxima? Miguel Uribe Londoño, el heredero inesperado, se lanza por el Centro Democrático como un tributo a su hijo asesinado. Su campaña promete lágrimas, aplausos sentidos y mucha memoria familiar. Lo suyo no es la política de siempre, sino la nostalgia en versión electoral. Voten por mí, que la herencia también gobierna. Juan Carlos Pinzón, el ministro multiusos. Pinzón es el clásico político que ha servido en todos los gobiernos. Viceministro de Uribe, ministro de Defensa con Santos, embajador de Duque y ahora, con bendición del mismísimo Uribe, quiere ser presidente. Lo suyo es la versatilidad. Si fuera electrodoméstico sería una licuadora de coaliciones. Y no podíamos irnos sin nuestro último participante, Iván Cepeda, el recinto de la memoria que llegó tarde al desfile. Desde Pasto, lanzó su candidatura por el pacto histórico, defensor de víctimas, con historia y peso simbólico, respaldado por luchas históricas y el juicio a Uribe, su caballo de batalla. Se presenta como el guardián de la justicia retraída en carne política. Su lema: vengo por las víctimas y por un lugar en la pasarela. Y así termina el desfile político. Clara repitiendo temporada. Miguel jugando la carta emocional. Pinzón demostrando que en Colombia la coherencia es opcional. E Iván entrando con voz moral y bandera de justicia. En la pasarela del poder no hay ganadores aún, pero sí sobra maquillaje, giros inesperados y discursos reciclados. ¿Qué tal esa pasarela del poder? David, hágame el bendito favor. Pues Juanita, toca sacar el paño porque todos están apelando a las emociones, ¿no? Voy a hablar de Miguel Uribe Londoño. De hecho, que acá tenía la carrera, estaba esperando ese momento para leer un poco la carrera. Yo le dije a mi papá que Miguel Uribe Londoño tiene un parecido físico, ¿sabes a quién? ¿Tú te has visto a? Ay, no digas, al viejito, Sí, no, ese sí, sí, es bonito. idéntico, idéntico. Mira Estás que, bueno, por un lado está Miguel Uribe Londoño, ¿no? Tomando la bandera en el discurso, pues, del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, hace tan solo unos días. Muchos dirían, bueno, espérese un poquito, ya se hizo el lanzamiento. Y esta semana, creo que el que lanzó la chiva fue Julio en la W con Clara López, ¿no? Porque habló de una mujer que iba a unir a la izquierda, que iba a reivindicar a la izquierda, eso creo que fue el martes, miércoles, y hablaba, pues no, de que una mujer iba a tratar de agarrar todo el legado del presidente Gustavo Petro y entrar a la carrera y unir mediante un frente amplio progresista y toda la cuestión. Clara López y Gustavo Petro han trabajado muy de la mano. Recordemos que Clara López termina la alcaldía en la que Gustavo Petro pues es destituido en la ciudad de Bogotá y obviamente pues han tenido varias labores de empalme, pero en las últimas horas, y por eso es que esta pasarela del poder creo que llega en el momento más indicado, pues el lanzamiento de Iván Cepeda, que muchos por ahí me dijeron, no, eso no va a pasar, que yo no sé qué, y terminó sucediendo también un poco apelando a la, sí, podríamos decir a la emotividad, pero creo que de las dos anteriores, creo que es una de las cartas de pronto más centradas. Pero Juanita, ¿cuántos candidatos tenemos en lista? Y ya tenemos 4 más. Es que ese es el tema, ¿no? Teníamos 69 y sumaste 4 en la pasarela, o sea que vamos por 73. Ahí Y la a cuestión. eso súmale quienes faltan más, ¿no? Porque hay uno que Sí, todavía no se ha lanzado, pero sí está en debates, está como haciendo sus apariciones de como puro fantasmita y es Roy Barrera. ¿Se va o no se va a lanzar? O sea, ese es el que está. Por ahora, haciendo un breve resumen, se puede decir que de izquierda que esté sonando fuerte es Carolina Corcho. La hemos visto en Óyeme, ¿soy yo que estoy loca? O a mí se me parece que la tonalidad de la voz de Carolina Corcho se parece a la de María Fernanda Cabal. no, sí.
pero cuando está de mal genio, como que cuando está en la, sí, como en la alegoría, por decirlo así, como cuando colombianas, colombianos. Sí, Aunque pero también, acá le escucho diferente porque tengo entendido, esto es chisme de pasillo, que ella se hizo una intervención estética ¿ah, sí? recientemente. Sí, 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 sí. De hecho, que escúchale las últimas intervenciones y la voz se la vas a escuchar diferente. Creo que en el Congreso de la ANMI todo el mundo quedó como, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está nuestra querida Cabal? Pero sí, es Ya, cierto. ya digo, no me quiero parecer a esos izquierdistas. No quiero parecer. Oye, pero mira que tengo una pregunta, porque, bueno, Clara López textualmente lo dice así, dice, defenderé el legado de Petro. O sea, como que cada candidato que se lanza busca defender un legado, sea el de Petro o el de Uribe. En este caso, pues hablando de Petro. Creo que la candidatura de Cepeda no sé si sea más independiente, pero también creo que va un poco por esa línea. Pero también el tema de Corcho era como, bueno, vamos a defenderlas. O sea, Petro va a defender a todos esos pollos, en algún momento se va a tener que sentar y va a decir, hey, usted no, tú no, tú no, tú no, tú no, como en los Simpsons, tú sí, pero pues que Igual cada rato ahorita hay salen. consulta, ¿no? De que Sí, esto es más la pelea de quién va a quedar a la final en la ya te cabeza de busco la la, izquierda. ya te busco la fecha de la consulta. Porque si quieren realmente liderar unas elecciones que una frentes comunes, tienen que escoger a uno que represente el centro, no necesariamente una izquierda o una derecha, sino más bien yo siento que un centro y que tenga la capacidad de negociación con las otras líneas políticas sin cerrarse totalmente la banda, porque puede que empiece bien y finalice como está pasando con Gustavo Petro, que no le dejan pasar nada y le quitan. O por ahora, por ejemplo, tú habías escuchado la ley de tercios que tenía para los medios comunitarios Mm, y pues ya la tumbaron. Entonces este señor dice, ah, y ya mañana se lo tumban. Entonces, pues es importante porque también hay que dejar gobernar, entonces sí se necesita como no volver mira, a lo mismo, es importante y lo manifiesto hoy, 6:52, 23 de agosto, no hay que volver a lo mismo, no hay que retroceder para avanzar, toca seguir adelante para avanzar a un mejor país, no podemos devolver a nuestra vida a una historia llena de bombas, de violencia, pues porque, bueno, con la siguiente noticia que vamos mm, a pasar, pues concatenamos un poco que es muy curioso que sale libre, entre comillas, porque pues encarcelado tampoco estuvo, pero empezaron nuevamente pero atentados fuertes, ahí llevamos 3 esta semana. Entonces, sí, es importante que ustedes lo vean. O sea, yo lo que invito es vean un poquito más allá de lo que le muestra Caracol, RCN, que son medios tradicionales y convencionales de política tradicional. Investigue, lea. Si usted no me quiere creer a mí, no quiere creerle a cualquier persona, lea, investigue que la información la tiene al alcance de su mano y sea un poquito más coherente porque a veces las cosas no aparentan lo que es. Y seguimos, David. ¿Qué pasó con este señor? La semana pasada estábamos hablando de que, bueno, ya tenía una sentencia, no era intramural, pero pues iba a estar en sus haciendas, encarcelado en su terreno gigantesco. Nada que ver con la gente de a pie que le toca en sus casas chiquitas o apartamentos, sino en su terreno. ¿Qué pasó, David? sí, dame, bueno, rematando lo anterior, el 25 de octubre, consulta interna del pacto histórico, pero los candidatos se pueden presentar hasta el 21 del mismo mes. Fecha Ah, límite para el 26 de, perdón, 21 de septiembre. Fecha límite hasta el 26 y el 3 de octubre se pueden hacer modificaciones de inscripción para el 26 de octubre hacer consulta interna. Ahí o sea, cierro, esto 21 de octubre tienen tiempo para poderse de inscribir septiembre, de de septiembre. septiembre. El Sí, 3 pueden hacer cambios y el 25 ya es la elección. sí, 21 de septiembre para finalizar, 3 de octubre Ajá. ya para hacer cambios y el 26 de octubre para ya hacer las elecciones internas o la consulta interna. Es decir, que desde el 26 de octubre hasta marzo tendríamos la campaña presidencial en cuanto a los candidatos del pacto histórico. De pronto, pues alguno de los otros movimientos se lance antes o así. Pregunta breve, David, antes de pasar al otro personaje. Cuéntame. Carolina Corcho, Iván Cepeda Ah, y ok. Roy Barrera, ¿quién queda? No, pues Iván Cepeda, Juanita. Ok, O sea,
Lo siento, y no es porque sea mujer, no tienes nada que hacer ahí, búscate un ministerio. Roy, pues hemos hablado extra micrófonos, dueño del país, al igual que nuestro querido Benedettus, pero no lo veo como para una presidencia. En una de esas nos sorprende. Bueno, tuvimos a Rodolfo Hernández de Rodolfo candidato Hernández. y pues todo puede pasar. Pero aquí veo a Iván Cepeda. Me da mucha ternura también Clara López, pero es Iván Cepeda el candidato que... No, pero es que Clara no tiene ni la fuerza y lo que digo es verdad, esa señora cambia de política Pues es que mucho. todos dicen, Juanita, que van a unir, que van a tomar el legado, o sea, de 10 tiene que quedar al menos uno. Ahí tiene que ser Iván Cepeda. Vamos a ver en cierto Bueno, punto, y creo y que es el candidato de mayor fuerza, aunque creo que Iván Cepeda está tomando una línea no tan arraigada al pacto, sino un poco más más independiente, ¿no? O sea, independiente, sí, como, tiene cara. pero en una de esas, precisamente los movimientos independientes desde 1998, ponle tú, cuando Mocus gana la alcaldía acá en Bogotá, empiezan a tomar mucha fuerza. Entonces, en una de esas, pues termina el pacto diciendo, bueno, sí, vagamos con usted porque qué más. O porque Puede que toca, quede porque, Cepeda presidente y vicepresidenta Corcho. uy, Corcho vicepresidenta, Ujú. la veo A más mí me como para gusta un ministerio, no lástima sé. el tono de voz, es que se me parece mucho a la cabal, pero sí tiene mucha coherencia política a la hora de hablar. A mí me gusta, Sí, yo la veo pero muy biche todavía para una presidencia, pero de pronto termina, pues, Francia, oye, ¿no? la que sí, Francia. de nada ha sido María José Pizarro. No, ahí sí, otro también, Gustavo Bolívar, que fue abucheado en la o sea, no, Gustavo Bolívar me da ternura. Tercer Sí, programa sí, seguido en el sí. que lo digo. Bueno, Bueno, y vamos a pasar Liscano, ahora sí una entonces, última pregunta y ya me voy. a Liscano, ver, Clara López y Gustavo Bolívar. ¿me pones a escoger entre ellos tres? ¿Quién queda? Solo hay ellos tres para escoger, escoge uno. Escogería, o sea, Liscano, Clara López y Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar. Ok, ahora sí vamos, pasemos a ¿qué pasó con este hombre, Dios mío, que nos saca Bueno, canas? recuerda que tuvimos una entrevista de nuestros días anteriores de que se hablaba de que Álvaro Uribe, pues había que esperar primero la captación o un cambio con el tema del tribunal, pues efectivamente 19 de agosto, 4 meses exactamente antes de que quien les habla cumpleaños. El Tribunal Superior de Bogotá protegió el derecho a la libertad de Álvaro Uribe emitiendo una boleta muy llamativa, Juanita, porque fue firmada por Sandra Liliana Heredia. Sandra Liliana Heredia pues firma la boleta de salida. Esta se hace a las 6 de la tarde del martes 19 de agosto y también menciona que las autoridades debían actuar de manera inmediata para garantizar la libertad del expresidente. De hecho, Juanita, hay que mencionar que, si mal no estoy, arrancaron investigaciones sobre Sandra Heredia y ustedes están viendo, voy como leyendo acá, la reacción de Álvaro Uribe, eso fue casi que inmediato, una horita después, donde decía, pues gracias a Dios. Se asegura que la decisión se debe al fallo del Tribunal Superior de Bogotá, es decir, que va en contravía, podríamos decirlo así. El muy ponderado y criticado Jaime Granados mencionó que esta sentencia pues le da una razón tanto jurídica como política y menciona que no se puede privar de la libertad a una persona con expresiones genéricas carentes de sustento, mencionó Jaime Granados a el diario El Tiempo. Y también mencionó pues que no se debe instrumentalizar a una persona. Entonces, sorpresivo, sí, bastante, podríamos decirlo, porque obviamente pues llega esto en un momento donde primero de esto dependía mucho la candidatura de Iván Cepeda y creo que también esto genera que Iván Cepeda pues ahora sí hay una mayor oposición. Pero también por otra parte pues el cambio, ¿no? El tribunal yendo en contravía pues del juzgado 44 Civil Penal de Bogotá. Y por otra parte también, ¿en qué momento, volvemos al tema también de la cooptación de respuestas, en qué momento cambia una decisión, ¿no? Todo el mundo Pero estaba muy optimista a que se mantuviera el veredicto, que eso incluso lo llegamos a hablar acá, y creo que en las cuentas de muy pocos,
está este tema y creo que incluso pues también ya estaba empezando a asumir esa derrota y esa muerte política, pero pues ahí está, ahí ustedes pueden ver la boleta. Cada minuto de mi libertad dedicaré a la libertad de Colombia, menciona Uribe, que pues ahora sí va a ser jefe de oposición y tiene una misión bastante particular ahora pues porque tendrá que elegir seriamente a su candidato, no desde la casa y seguramente hará activismo en plazas, en las calles, políticamente y eso va a ser clave, aunque la verdad que ha sido una noticia que dejó a más de uno fuera de base, por decirlo así, Juanita, ¿no crees? Y Bastante. recordemos que estamos a puertas de que el Tribunal de Bogotá pues dicte si apela o va a favor de la jueza o de una vez archiva y dice no y se va en contra de la jueza. Y dice no, Álvaro Uribe pues no, no estuvo implicado totalmente o no estuvo implicado en lo de fraude procesal. Solamente que esa dependencia lo va a hacer otra parte del tribunal, no el mismo, no la dependencia que se encargó de quitarle la condena, pues intramural, ¿no? Porque igual su condena de los 12 años sigue en pie y es lo que ahorita se tiene que rectificar o se tiene que, pues, quitar. Pero sí es importante porque aquí vemos cómo si hay alianzas o cómo se juega con la política según quién tienes o quién eres. Porque, bueno, esto era obvio que iba a pasar. Yo siento que de una u otra forma, saber por lo menos una semana de detención es como tener un fresquito para muchos colombianos, porque era obvio que él no se iba a quedar con los brazos cruzados. Él iba a mover cielo y tierra para que no lo quitaran, ni menos en épocas de campaña electoral. Porque pues claramente su condena dice que él tampoco puede estar haciendo política. Tiene 8 años en los cuales, si ustedes escucharon en el programa pasado, que él no puede ejercer pues nada, nada político, o sea, está censurado en parte política. Entonces, pues eso es terrible porque de una u otra manera los tiempos no han cambiado y él sigue siendo la cara y la voz de la derecha colombiana, o sea, eso no, eso es obvio y eso no ha cambiado. Pero sí es triste e injusto que este señor que hizo lo que hizo porque ya se le demostró sí pueda tener casa por cárcel, sí pueda hacer un montón de cosas y el tribunal dice, bueno, sí es verdad. Y ahora volvemos y pasamos con la siguiente y es, EPA Colombia no pueda, por algo que para mí es menor de lo que hizo Álvaro Uribe Vélez. Claramente Álvaro Uribe Vélez no lo han juzgado todavía por las masacres del Aro, falsos positivos, paramilitarismo y un montón de otras cosas que ahorita, pues gracias también a esta sentencia, pues abrió la puerta para que no quedara en impunidad la granja, masacres de la granja del Aro que hablamos también la semana pasada. Eh, pero él sigue campante, quieto, ¿no? Y EPA Colombia, recordemos que en el 2019 tomó la peor decisión de su vida, que fue golpear con un martillo una estación de Transmilenio. No le hizo ni siquiera una estación, David. Fuera que hubiera realmente dañado toda la estación, sino fue más la cosita donde se pone, ¿cómo se llama esa cosita que uno pone la tarjeta? Los, Torniquete, torniquete. el torniquete y el lector de tarjetas. O sea, son cosas materiales y volvemos a sumar la hipocresía judicial y es, se supone que según la constitución política hay unos derechos fundamentales y otros derechos secundarios. El derecho fundamental es el derecho a la vida. Y el derecho secundario son la propiedad privada, los bienes de uno y los bienes públicos y demás, que son objetos que a la final pues se recuperan. Pero pues ella no mató absolutamente nadie y tiene una condena de 5 años, ¿no? Pues bueno, David, hay actualizaciones caso para Colombia. Imagínate que este miércoles 20 de agosto, EPA Colombia pues fue trasladada a un lugar de máxima seguridad, pues seguridad para ella, ¿no? Porque pues ella pues había pues tenido como, o sea, dentro de las entrevistas que ella había realizado, ella pues había manifestado, se había quejado, había denunciado ciertas cosas raras que estaban pasando pues en la prisión del Buen Pastor, desde la comida o tratos o cosas así, y sabemos que las prisiones pues no son una cajita de sorpresa, o sea, no son
siempre tienen sus cosas. Entonces, el abogado de ella, la defensa, interpuso varios como trámites para que ella pudiera ser trasladada a la escuela de carabineros de la policía en Bogotá, donde pues se supone que va a pasar el resto de su condena. Ojalá pues se pueda, así como se miró el caso tan rápido de Álvaro Uribe, que duró una semana para ser liberado, entre comillas, pues que también se le haga justo a ella, porque pues nuevamente recordemos que en el 2020 ya pagó una multa, ella dejó de usar sus redes sociales, o sea, ella cumplió lo que se le había pedido hasta ese momento. Ahora bien, esperar, pues qué pasa ahorita, ¿no? Porque realmente sí siento que pues que no, que no debería. Entonces la decisión fue confirmada por el Instituto Nacional Penitenciario, también avalada por el Ministerio de Justicia y autorizada por el Ministerio de Defensa, lo que permitió pues que se ejecutara, que se hiciera pues este traslado. Ciertamente, y pues te cito lo que dice su abogado Francisco Bernate, había situaciones serias en donde ella estaba, el buen pastor, situaciones serias de seguridad, pero también de salud, la precariedad de la alimentación que ella misma se atrevió a denunciar en un video que circuló ampliamente. Este generó que para ella unas situaciones físicas y emocionales que hoy sustenta este traslado. Entonces, pues bueno, eso pues por un lado me parece bien. Recordemos que ella pues el 27 de enero fue sentenciada en los delitos de bien ajeno agravado, instigación a delinquir con fines terroristas, que esta es la que realmente la tiene recluida, y perturbación al transporte público. Pues también su defensor, el abogado, dice que ya se habían cumplido varios de los compromisos, se había hecho un pago de 57 millones como indemnización por los daños. Este monto fue distribuido entre Recaudo Bogotá, representante del distrito, y la aseguradora Schut Seguros, encargada de cubrir los perjuicios materiales ocasionados en la estación. También recordemos que el 25 de abril la Corte de Justicia negó una tutela presentada por Daenerys Borrojas que buscaba su liberación inmediata, alegando vulneración de derechos fundamentales como madre cabeza de hogar. La acción fue acompañada por 4 ciudadanos que actuaban como agentes de oficio, quienes alegaron violaciones del debido proceso, libertad de expresión, legalidad, defensa y protección de derechos a la infancia. La Corte concluyó, y esto me parece súper chistoso, y no chistoso, que no existían pruebas suficientes que demostraran violaciones sustanciales al orden judicial. Y también dijo, respecto a la hija menor, el alto tribunal explicó que el ordenamiento jurídico colombiano garantiza mecanismos para proteger los derechos de los niños. Dentro de los expuestos por la Corte Suprema se incluye la posibilidad de convivencia con madres privadas de libertad bajo vigilancia del IPEC y el ICBF. Ahora yo pregunto, ¿es una cárcel un lugar seguro para que conviva un bebé con su madre? Pues Juanita, claramente no por el tema también de los derechos humanos que tú mencionaste, porque es que ahí no solamente tenemos que hablar de derechos humanos de la madre, sino del niño. Entonces ahí tenemos que tomar eh, todo lo que es el parágrafo de los derechos de la niñez, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y qué instancias o qué leyes pues cobijan a los niños en nuestro país, ¿no? Es un tema supremamente pues delicado. Hay que mencionar que pues este tribunal, cosas que pasan en Colombia, pues no constató una afectación directa al menor, mencionando que se mantienen garantías legales. Un tema particular, o sea, no hay afectación directa al menor, pero se mantienen garantías legales necesarias para su bienestar y su desarrollo mientras su madre está en la cumpliendo la condena. Una cosa de verdad que uno dice, ¿qué está pasando? O sea, No, ¿cómo David. carajo podemos garantizar una cosa y otra cosa? Y que tampoco es que ella en serio represente no sé, ¿cómo decirlo? Que Un perjudique al peligro, un mal para la público. sociedad, por decirlo así, porque en cierto punto también hablamos de una negociación con Transmilenio en tiempo pasado para poder llegar como a un acuerdo en cuanto a los daños cuantiosos de aquella estación que tú mencionaste, pues fue vandalizada. Es que es ilógico, irrisorio. La verdad me parece que aquí esto es una muestra, un claro ejemplo de que la justicia es para unos y para otros no. Pero bueno,
esperar a ver qué pasa con este caso, David. Y sí, Juanita, bueno, más noticias tristes porque en las últimas horas hablamos de un atentado terrorista en la base aérea frente a la base aérea de la ciudad de Cali. 6 muertos y decenas de heridos es el resultado trágico del hecho en sí, la base Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez, el hecho que se produjo cerca de las 2:50 de la tarde del pasado jueves 21 de agosto y obviamente pues en una zona comercial donde hay mucha concurrencia y vigilancia por el personal de la base aérea, pues se presentó el atentado dejando a un menor de 9 años fallecido entre las 6 personas y al menos 71 heridos. Un camión con explosivos que fue abandonado precisamente frente al acceso principal de la base y ahí es donde pues, se genera la trágica explosión. El alcalde de la ciudad de Cali, Alejandro Eder, pues mencionó la investigación ya por parte de los diferentes entes respecto a la cuestión de este atentado que sufrió la ciudad de Cali, pero también pues llegaron diferentes reacciones, el presidente Gustavo Petro pues también, María Fernanda Cabal entre otros, leeré justamente al presidente Gustavo Petro después de la derrota producida la columna Carlos Patiño o con la pérdida de buena parte del cañón de CAI. Tenemos una reacción terrorista con Cali, con 2 civiles muertos. El terrorismo es una nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco y que se han supeditado al control de la Junta del Narcotráfico. El gobierno considera aquí, le pide al mundo que considere a la Junta del Narcotráfico como una organización terrorista y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano. Y ustedes también un poco de videos y del lugar, justamente. La gobernadora del Valle, pues obviamente también envió un mensaje a toda la ciudad de Cali. Se decretó también acuartelamiento, precisamente por esta amenaza de atentado y obviamente se cree que esto va a repercutir en lo que será el fin de semana, ya que pues algunas organizaciones locales y sociales pues han mencionado que se pide de una manera muy respetuosa a la ciudadanía que si no tiene que salir, no salga precisamente por posibles amenazas de nuevos atentados o pues también obviamente entendiendo el daño que hubo con este atentado tan trágico y que pues azota a la ciudad de Cali. Esto prácticamente que está reciente, Juanita, estamos a 23, esto fue el jueves, en horas de la tarde y pues muy delicado, nuevamente pues a la fuerza pública y ahora en este caso pues en la ciudad de Cali, en una base, que es uno de los lugares donde uno creería hay mayor despliegue de seguridad, pero siendo cierto, pues no solamente lo decimos por la base, porque la infraestructura es lo menos importante cuando hablamos de una vida, hablamos de las vidas civiles, tanto los fallecidos como también las decenas de personas heridas que resultaron tras este trágico hecho. Claro, David, fue casi alrededor de 74 heridos, 13 muertos, y eso es que a horas antes de este atentado se había derribado un helicóptero de la policía en Amalfil, que pues también dejó heridos en Antioquia. Y ya el viernes hubo por las partes de Caquetá, hubo explosivos cerca de la alcaldía de Florencia, entonces fueron como muy sistemáticos estos ataques, pero el más fuerte claramente fue el de que, el de Cali, y que pues si te diste cuenta como estamos viendo en el video, habían unos que estaban un poco más adentro que gracias a Dios no explotaron. Pero a lo que voy es que es muy raro que este señor, yo no le estoy echando la culpa a nadie, pero sí analizo un poco la situación y siempre, y la historia lo dice, es que es como si hubiéramos dicho nosotros que Pinochet no hizo las masacres que hizo, no ocultó estudiantes, o sea, sí, como decir que las dictaduras no existieron, que los alemanes no hicieron lo de con los judíos, el exterminio, sí, es como ocultar la historia con un solo dedo y decir, eso no pasó. Pero lo que sí pasó es, y se sabe históricamente, y es que la derecha siempre ha ocurrido a la violencia para aterrorizar al pueblo. Y en este momento estamos en una crisis de seguridad y es muy curioso que salga otra vez, salga con su bandera, porque salió con su bandera en el ataúd
de Uribe diciendo que va a proteger y empiecen a pasar pero ya sistemáticos, ¿no? Como tantos atentados a la gente, porque a la hora del test la gente y es la población. Saludamos a Johnny Arce Palacio, que nos saluda desde Urabá. Gracias por escucharnos y estar ahí pendientes de nosotros. Nos encanta que ustedes se conecten y estén, valga la redundancia, conectados con nuestro contenido. Pues David, me parece muy, muy triste el tema, muy, no sé, ojalá todo calme un poco. Sí, porque pues nos vuelve paisaje la violencia, ¿no? Y esto nos arruga el corazón bastante. Más allá de que sea en Bogotá, de que sea a la vuelta de tu casa, de que sea en Cali, que sea en Bichada, en cualquier parte, no podemos ser ajenos a esto, al dolor de las familias y obviamente pues a la situación, ¿no? Sea orden público, sea seguridad, sea lo que sea, es un tema, es un atentado, es un hecho violento y no podemos pasarlo de paisaje o normalizarlo como una cifra más en el informe o en el video o en la placa, no podemos. Así que Eso pues es toda la verdad. solidaridad con las personas que están en Cali. Estoy muy de acuerdo un poco en el tema de mantenerse en las casas, al menos en estos días, de obedecer ese llamado de las autoridades, porque pues el palo no está para cuchara, entendiendo esta situación. Van a decir, bueno, pero no tenemos miedo. Sí, pero también tengamos un poquito de sentido común con las cosas que están sucediendo. Entonces, a cuidarse mucho y obviamente pues a estar atentos ante cualquier cosa. De hecho, denuncie si Cualquier. usted ve un carro parqueado por muchas horas y no vienen a recoger cerca de su casa, es una muy buena señal de alarma para que usted esté atento. Está rara Juanita, la. te voy a hablar del general Palomino, porque renunció, es una cosa bastante particular. El general, bueno, tenemos aquí un tema, la investigación del general Palomino, que pues había renunciado, pero fue condenado por tráfico de influencias tras intentar frenar la captura de Luis Gonzalo Gallo. ¿Y quién es Luis Gonzalo Gallo? Pues una persona que está ligada a el despojo de tierras. La Corte Suprema, dime. David, antes de empezar, pues recordé, hagamos un breve contexto rápido, ¿no? ¿Quién era Palomino y cuál fue ese revoloteo tan grande que nos trajo con Vicky Dávila en ese momento, ¿no? Y fue la famosísima comunidad del anillo. Bueno, pues ahorita no está y no renunció más o menos en el 2018, nuevamente por eso lo que tú estás diciendo, David, porque él parece que se repite la historia, ¿no? Como que acá abusan del poder normalmente, eso ya se volvió normal, paisaje. Y él estaba ayudando a un señor que estaba haciendo cosas no tan buenas, se llama Luis Gonzalo Gallo Restrepo. Él era, en ese momento era director de la Policía Nacional y estaba infiriendo en esa investigación. Yo no sé por qué las mujeres son más fuertes a la hora de dictar sentencia, como que no se dejan intimidar tampoco, ¿sabes? Eso también lo vimos con Sandra Heredia, pero en este caso también me parece como un tema particular. Estaba buscando el nombre de ese momento de la fiscal. Ya, la vi. Sonia Velázquez fue la que este señor fue y le dijo, no, venga, usted no debería hacer ese tipo de cosas, vea que yo tengo influencias también con Bavaria, piense las cosas. Entonces, ella, en vez de quedarse callada, hizo una grabación del tema y lo presentó, hizo las acusaciones respecto al tema. ¿Qué es lo que estaban o por qué juzgaban a este señor Luis González Gallo Restrepo? Se supone, David, que se estaba investigando y de hecho, pues en este momento él ya está como condenado, y bueno, no está condenado, está con la JEP hablando del tema y fue por la parte de el despojo de tierras en el Córdoba. Pues imagínate que a las personas, David, les estaban 35.000 pesos por unas extensas parcelas fértiles. Me parece curioso porque en lo que él le decía a la fiscal, él le decía, es que él es un hombre de bien, entre comillas,
y yo ahora me cuestiono qué es ser una persona de bien, porque si ser una persona de bien es realmente ser una persona de mal, preferiría no ser jamás una persona de bien. Como directivo del Fondo Ganadero de Córdoba, habría participado en el despojo de más de 20.000 hectáreas de tierras a campesinos en la región de Tulupas, Córdoba y Urabá, Antioquia. Según las investigaciones, el despojo se ejecutó mediante amenazas, asesinatos, desplazamientos forzados, compra de tierras a precios irrisorios y la manipulación de escrituras con el apoyo de notarios locales. Campesinos llegaron a recibir apenas 35.000 pesos por extensas parcelas. Ex jefes paramilitares confirman que ante la justicia los vínculos entre el Fondo Ganadero y las estructuras de Carlos Vicentes, o sea que él estaba con estas estructuras, lo que lo convirtió en un caso de los ejemplos más graves de alianza entre empresarios, políticos y paramilitares. Entonces, uno no tiene que defender a la gente, yo sí me pongo, pues, vea, por andar de, valga, y perdón la palabra que voy a decir, sapo, pues terminó trasquilado, ¿no? O es por ir de lana, bueno, el dicho que sea. Pero pues nada, ahora Palomino enfrenta de 7 a 12 años de prisión y pues toca esperar porque ya el tribunal pues ya la decisión está por parte de la Corte Suprema de que sí, efectivamente él usó su cargo para influenciar, pero pues ahora falta pues ya la última parte del juicio. Eso te cuento. Efectivamente, Juanita. Bueno, pues toca esperar justamente qué va a pasar ahora con esta investigación. Obviamente que lanza señal investigativa, pues hay que también darles el crédito. La fiscal Sonia Velázquez, mencionando justamente estas conexiones que tú bien denunciabas, el Fondo Ganadero de Córdoba, los hermanos Castaño y puntualmente la explotación de tierras despojadas. Así que bueno, pues vamos a darle paso pues a esto que apenas está arrancando y que obviamente pues ya primero con el anuncio del fallo condenatorio pues y el tráfico de influencias, ¿no? Una frase o un hecho que viene siendo bien llamativo pues en medio del manejo de la política en este país y que ya tuvimos ahí con el expresidente Uribe, pues ahora vuelve a hacer su aparición. Bueno, nos toca hablar del pastor Sae, ¿no? El pastor sabe, sí señor. ¿Qué pasó con ese pastorcito, que ahora pues también, oye, ¿qué pasa? El amor en el gobierno de Gustavo Petro como que no se da. Bueno, pues el pastor, bueno, lo que ha pasado con el pastor Sade prácticamente ha sido todo un tema porque recordemos que había sido nombrado como embajador en Brasil. Se mencionó que no aceptó la embajada en Brasil, pero es que pues esto fue primero por una suspensión que le llegó al pastor Sade. Fuentes cercanas pues mencionan que esta asistencia no era del todo voluntaria, ya que pues primero le habían ofrecido la embajada, él dijo bueno, pues la rechazó, pero el tema es que hay un tema también, para hablarlo así, hay una gran incomodidad en el país que recibía SADE, que era Brasil en este caso, ya que pues Colombia no siguió un proceso que tiene que hacer pues para el nombramiento de sus políticos o gubernamentales en estos casos. Eh, y pues obviamente tenía que contar con el beneplácito de Brasil, o sea, el ok de Brasil para ser recibido. Pues Colombia pues no había pedido el beneplácito, mencionaban fuentes cercanas al gobierno, y obviamente pues la hoja de vida pues no tenía el requisito mínimo para poder ser informado a Brasil, lo cual puede ser visto como una descortesía diplomática de índole mayor. Pero ¿qué pasa? También hay una suspensión de parte de la Procuraduría, gracias por ponchar la imagen ahí, gracias ahí que la acabamos de ver, ya que se tiene la suspensión de Alfredo Sade por 3 meses en un cargo que ya no ocupa más. Precisamente es bastante particular, un cargo que ya no vas a ocupar, que preciso te llega la suspensión. ¿Por qué? Porque Sade pues era primero merecedor de esta suspensión por valorar un material probatorio obrante donde hay declaraciones de funcionarios de la Cancillería, quienes tomaron el tema de que SADE estaba tomando acciones que no correspondían a su función. Entonces, eso por ese lado, pues genera, pues obviamente, primero, pues un subrevamiento de funciones, tenemos que ver también un poco del tema de manejo de influencias y también, pues, la polémica que hay con Laura Sarabia y Armando. Entonces, Sade responde diciendo, me acabo de enterar que la Procuraduría me suspendió por 3 meses, me pregunto,
¿A quién tan poderoso le quité el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? El esposo de Laura Sarabia, que trabaja en Procuraduría, intervino. El procurador me saca del lado al presidente Gustavo Petro por orden de Benedetti y sus secuaces. ¿A qué temen? Dijo, entendiendo que, pues en cierto punto, los tres estaban medio conectados y sabe, pues termina siendo denunciado, termina siendo suspendido, pero pues termina recibiendo el pistoletazo o la daga de parte de esta parejita que estamos viendo aquí, y pues termina siendo apartado del gobierno por ahora el problema de investigación y tampoco, o sea, no lo quieren en Brasil, no lo quiere Laura Sarabia, no lo quiere Benedetti, el pastor Sade está teniendo horas muy delicadas en su vida política actualmente, Juanita. David, parece que esos pasaportes están más, no sé, como malditos, porque la mayoría, si no digo todos, los que han pasado por ahí han tenido problemas, ¿no? Leiva, que lo destituyeron, después siguió Murillo con problemas con el presidente, siguió Sarabia, aunque siento que ellos dos como que fue lo más light, y ahora este señor, ¿quién seguirá? ¿Quién seguirá? Por ahora nos vamos con nuestras noticias internacionales, porque en la internacionalidad también han pasado muchas cosas. Bueno, David, y en noticias internacionales, han pasado cosas, ¿no? ¿Qué pasó yo? O sea, siento que esa reunión de Putin y Trump pone a temblar a más de uno, sin decir a nuestro querido y vecino presidente de Venezuela. Aunque también siento que te pone a analizar cómo pueden llegar a jugar las grandes potencias contigo. O puede llegar, porque se supone que esa reunión era para hacer un acuerdo de paz para Ucrania, ¿no? Sí, bueno, te comento rápidamente. Pues la reunión entre Putin y Trump pues tenía que ver como en el tema de Zelensky también, porque Zelensky pues se quería presentar como una especie de garante y obviamente pues esta organización de la reunión de ambos, este encuentro pues entre ambos, tenía pues el índice inicial de que fuera una cita trilateral en la que pues también estaría pues el presidente de Ucrania que pues ha sido violento por el tema de la guerra. Esta reunión duró más de 2 horas, tuvo pues socios europeos, según indicó pues la Casa Blanca. Trump pues mencionó que pues la reunión tuviera un formato multilateral, con un encuentro pues para hablar en privado con el presidente ruso, pero también pues mantuvo, o según cuentan fuentes cercanas a la Casa Blanca, que hubo una muy buena reunión, que todo pues, se manejó de manera tranquila. También estuvo el secretario general de la OTAN, importante en este tema pues de la guerra, presidente de la Comisión Europea y demás. ¿Cuáles fueron los temas que se tocaron en esta reunión? Pues las garantías de seguridad, pues primero para Ucrania, que deben ser proporcionadas por los países europeos, ¿sí? En coordinación con Estados Unidos. Y también Trump mencionó que era importante debatir el intercambio de territorios, una propuesta que Putin puso sobre la mesa. Es decir, que Ucrania ceda a Rusia las zonas de Donetsk y Lugansk, que son zonas pues, de litigio, pero pues Ucrania dijo, no voy a acceder a este intercambio, esto es inconstitucional y yo no puedo regalar más terreno, precisamente ese terreno que está en litigio, porque sí, pese a que nos entraron en un ambiente conciliador, Juanita. Básicamente, pues es Yo como lo que te no, puedo contar. yo no veo a Zelensky tan ambiente conciliador, la verdad. O No, sea, no, para nada. está como en una postura, ¿cierto? Ahí como, no quiero a China, si lo hacemos en Holanda, lo hacemos en ciertos lados, pero necesito garantías, o sea, no sé, pero me da miedo que también esa reunión sea para dividir. ¿Cuál es el punto de inflexión acá en Latinoamérica? Pues Venezuela. ¿Y cuál es el punto de inflexión allá? Pues Ucrania. Y ya ahorita que sigue nuestra siguiente noticia internacional es que Trump ya ahora sí se le fue con todo y de frente contra Maduro. Porque, bueno, yo lo puse, Maduro tiembla y Venezuela ve aires de libertad. Pues imagínate que es que todo pasó como que esta semana. Esta semana Maduro desplegó 3 destructores en aguas del Caribe cercanos al país.
Estados Unidos está dispuesto a usar todos los elementos a su poder para detener el flujo de entrada de drogas a través de sus fronteras y llevar sus responsables ante la justicia, ha declarado este martes el portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. También recordemos que Trump le aumentó el valor a la cabeza de Maduro, ¿no? Han tenido una cifra, ahora pues está más grande, y él desplegó 4.400 personas, ¿no? Y pues me parece una cosa fuerte, fuerte para 4 millones 4 estamos millones, hablando, perdona, 4 millones de 4 milicianos millones en de las soldados. riberas, más Ujú. entrenamiento preparado que no sabemos cómo, pero se ven muy chistosos los videos. A mí lo que me sorprendió fue lo que lanzó, fueron 3 destructores que poseen entre sus funciones lanzar misiles guiados, el uso de Sarpón, el uso USS Gravely, con un sistema operativo avanzado contra amenazas de aire, agua y tierra y subacuáticas. Poseen la capacidad de lanzar misiles y portar helicópteros que combate y vigila. O sea, Maduro ya dijo, venga, necesito ayuda y convocó a todo, o sea, para Estados Unidos, Nicolás Maduro es la cabeza del narcotráfico allá en Venezuela. Él no es el presidente legítimo y pues hay que sacarlo. Entonces Maduro ya anunció movilizaciones de 4 millones efectivos de milicia nacional y el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el territorio del país también ha ordenado la activación de todos los mecanismos necesarios para garantizar la soberanía venezolana. ¿Cómo la ves tú que tienes ojos? Pues de verdad que bastante preocupante el panorama, bastante complicado porque primero pues tenemos una situación de narcotráfico, tenemos una situación pues también de conflicto global bastante fuerte, pero pues también digamos que es un anuncio que ya lo había hecho eh, desde la llegada del segundo mandato de Donald Trump a Venezuela, al régimen de Venezuela. O sea, es algo que en cierto punto ya se veía venir, ¿sí me entiendes? Entonces, es un tema, pues, que obviamente se veía adelantado. Lo que nos sorprende un poco es el avance de la misiva de Estados Unidos ante lo que ya podía ser, como pasar de las palabras a los hechos, la gestión de eh, pues misiles, portaaviones, barcos, buques, soldados, ¿sí? Y obviamente pues que ya tendrían en cierto punto arrastrado dónde va a estar Nicolás Maduro. De hecho que antes de cerrar este espacio, hay que mencionar que varios senadores del Congreso de los Estados Unidos advierten que Nicolás Maduro literalmente va a dejar de ser presidente de Venezuela antes del mes de diciembre. O sea, ya tienen localizadas sus lugares y se cree que el ataque a Maduro puede ser incluso antes de fin de año. O sea, estamos en David, tú contra lo de estás todo lo poniendo que en pueda pasar. palabras muy católicas. Lo que yo escucho es que antes de diciembre le van a dar jaque mate. Sí, o sea, lo estoy diciendo de una forma un poco más tranquila, pero Sí, sí. O sea, de hecho que se habla de octubre, Juanita. Se habla del mes de octubre como un mes de hora cero, por decirlo así. Así que preocupante y bueno, pues también me genera mucha expectativa ver cuál va a ser la postura de Bogotá ante eso. Seguramente en un ataque veremos los aviones pasar por encima nuestro, pero pues vamos a ver qué termina pasando con este tema y obviamente pues también con el futuro de Venezuela, ¿no? La población que es la que está de claro. por medio, el factor migratorio, la pobreza, qué va a pasar, quién hará esa transición, quién será el segundo, porque pues no solamente es Maduro, sino también Diosdado y toda la cúpula militar que está allí alrededor de todo ello. David, lo que puede pasar y qué consecuencias puede traer a Colombia, porque eso también es verdad. Adicional, yo lo único que digo, ¿qué va a pasar con Rusia? Porque se supone que Rusia lo protegía. Muchas preguntas, pocas respuestas. Nos vamos con Bogotá para cerrar con nuestras noticias del día de hoy. Pero interesante y preocupante la cosa. Bueno, y en noticias de Bogotá, pues hay noticias tristes porque hace poco, y yo sé que ustedes han visto por redes sociales varias pues circulares donde pues se han buscado las menores, unas menor de edad, que se había
como extraviado por Chapinero y ya le colocaron pues circular amarilla por la desaparición de Ayelin Sofía Páez. Ella pues siempre decía como su misma ruta, salió a comprar unos dulces y no volvió, eran las 6, 7, 8 de la noche y pues no llegó, su familia está súper desesperada, así que unámonos a la causa de buscarlos porque pues se prevé que tal vez ella la hayan sacado del país, no se sabe en este momento su ubicación, no han llamado a la familia y ya van 8 días en los cuales la niña está desaparecida, ella tiene 16 años. Y bueno, pues fue desaparecida el 9 de agosto, entonces pues nada, esperar, ojalá la encuentre. Por otro lado, así como ustedes también están observando más adelantico, también tenemos a Valeria. Valeria también pues desapareció y también colocaron pues circular amarilla para poderla encontrar. Ella desapareció en Cundinamarca, se llama Valeria Afanador y también es buscada en el municipio de Cajicá, no la encuentran, llevan más o menos el tiempo desaparecida y por eso también hicieron la alerta global para buscarla y poder difundir un poco más y dar con el paradero de la niña lo más pronto posible. De acuerdo con el procedimiento de la organización, este tipo circular está destinada a ofrecer apoyo a las familias y entidades que ofrecen casos de desaparición y a involucrar a la comunidad internacional en el proceso de búsqueda, pues para tratar un mejor paradero con ellas. Si ustedes la han visto, si ustedes saben algo, tienen algún indicio, comuníquenla. Igual, pues no lo haga por la recompensa, aunque hay una recompensa por ello, pero pues sí para que estas niñas que son chiquitas puedan y cualquiera, ¿no? O sea, igual no importa la edad, puedan encontrar el camino a su hogar y que pues lleguen en las mejores condiciones. Así que bueno, desde Venga y Le Cuento nos unimos a la causa para buscar a estas dos niñas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube. Me falta ponerles Facebook, pues no está. TikTok como @vengayle-cuento.p para que esté actualizada todas las noticias, para que si nos quieren funar, nos funen, si nos quieren decir lo que piensan también. Y sobre todo, si quieren que hablemos de algún tema en especial, particular de la localidad, pues estamos a placer, estamos al servicio de ustedes. También recuerden seguirnos en Suba al Aire estamos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, como @subalaire88.4. También escúchenos por nuestra página www.subalaire.com. Y pues nada, aquí estamos con los micrófonos abiertos para lo que ustedes necesiten. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí en Venga y Le Cuento, donde nos reunimos para hablar un poco de lo que pasa en la política colombiana y también internacional, porque las aguas internacionales se están moviendo de manera descomunal. Chao, chao.